Ay, es que me siento mal porque me di cuenta que no he reparado los errores con mis hijos. Ay, es que ahora me doy cuenta que hay que reparar los errores con mis hijos y yo la verdad no sabía de eso y ahora ¿qué hago? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy quiero invitarte a que tú y yo respondamos juntos la siguiente pregunta. Me equivoqué al no reparar los errores con mis hijos. ¿Qué hago? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. Bueno. Bueno, digamos que del tema de los errores es importante tener en cuenta varias cosas. Primero, es posible lograr una crianza desde el error, que igual de eso te comparto aquí en este video. Segundo, también es posible que puedas reconocer y aprender a reparar los errores con tus hijos, que de eso aquí te comparto otro capítulo. Y aquí vamos a profundizar entonces, ok, ¿qué hago cuando me doy cuenta que es importante reparar y yo no lo hacía? Y para eso entonces vamos a desarrollar este tema alrededor de 3 claves. Clave número 1, ¿cuándo aprendiste que no sabías reparar? Digamos que pienso que, y cuéntame aquí abajo en los comentarios, que a ti te pasó igual que a mí, o de una forma muy similar, y es que comenzamos a escuchar de este tema de reparación. En mi caso personal, digamos que cuando me formé como psicóloga no nos hablaban de este tipo de cosas cuando hablaban de infancia, adolescencia, de crianza, no. Y digamos que cuando fue que comencé a escuchar de este tema de la reparación en la crianza, la reparación de esos errores. Recuerdo que fue alrededor de unos, ¿qué? 6, 7 años aproximadamente. Y digamos que, ¿cuándo aprendiste tú entonces que no sabes reparar? Normalmente cuando comenzamos a aprender o a escuchar tú y yo todo ese tema relacionado a crianza respetuosa, fue que comenzamos también a escuchar conceptos como el de reparación. Y es, ok, es importante que yo de adulto reconozca y pueda reparar esos errores con esos hijos. Eso no me hace perder autoridad, sino al contrario, ayuda porque es una experiencia genial de aprendizaje tanto para uno de adulto como para esos hijos. Uno de adulto, digamos, aprende, ok, no tengo que mostrarme cómo es el ser perfecto, y esos hijos pues se dan cuenta, ok, papá comete errores, ¿no? Y eso sirve para que se dé cuenta que cuando él comete errores, pues eso es más que habitual, ¿no? Hace parte de la experiencia de crecimiento, ¿sí? Y entonces, digamos que a veces había cierta resistencia sobre entender este tema, y recuerdo mucho que en esa época que estaba comenzando a escuchar de ese tema hace 6 7 años, decía, no, pero es que al reparar, ese adulto va a perder autoridad, el hijo no lo va a respetar, ahora el hijo va a creer que puede hacer lo que quiera. No, pero es que por eso es que se vuelven una generación de cristal, en fin. No, pero es que entonces ahí cómo va a inspirar autoridad a ese padre si le muestra que se equivoca. Y en realidad digamos que, pues, si nos ponemos a pensar en tu crianza, en la mía, pues claramente son cosas que no sucedían. ¿Por qué? Porque desde esa vieja crianza tradicional, pues eran cosas de las que no se hablaba, ¿sabes? Eran cosas de las que no se conocía, ¿sí? Se tenía una mirada mucho más, digamos, desde esa crianza autoritaria, donde ese adulto, digamos, ordena de cierta forma y ese hijo debe limitarse a obedecer, ¿no? O debía limitarse a obedecer, pero no se iba un poco más allá, ¿sí? Entonces puede que digas, no, pero es que si me hubieran enseñado mi familia, mis papás, esta persona que era importante reparar, tal vez no habrían pasado estas situaciones con mis hijos. ¿Y qué es importante? Pues el pasado básicamente no lo puedes cambiar, pero sí es importante que te des cuenta, ok,
esos cuidadores tuyos hicieron lo que pudieron desde los recursos que tenían, ¿sí? No repararon porque claramente no sabían que eso era importante, porque no lo hicieron con ellos tampoco, ¿sí? Entonces es fundamental que tengamos eso presente. Clave número 2, ¿por qué no debes olvidarte de reparar? Digamos que eso ayuda a que tengas una mirada mucho más compasiva contigo. Eso ayuda a que tus hijos se den cuenta, ok, mamá, digamos ese modelo a seguir que es mamá, que es papá, comete errores. Para que cuando él comete errores no tienda a pasarle como a un compañero de colegio que yo tenía hace muchos años ya, y es que cuando le iba mal en una materia del colegio, eso se ponía nervioso, se angustiaba. En realidad, digamos, eso me hizo pensar mucho, ok, ¿cómo recibían esas cosas en casa? Me imagino que era por eso que tenían él esa reacción de nerviosismo, porque incluso era por notas que no eran malas, era, digamos, de 8 para arriba, 8 de 10, siendo 10 la nota más alta, ¿no? Entonces, por qué otra razón no debes olvidarte de reparar? Porque eso ayuda a fortalecer esa conexión que tienes con tu hijo. Lo que tendemos a llamar también ese vínculo. Esa relación que vaya creciendo y vaya fortaleciéndose cada día más. Porque así, digamos, esos hijos se darán cuenta, ok, cuando cometo un error, mamá va a estar ahí. Cuando no lo cometa, mamá va a estar ahí. Es decir, mamá va a ser incondicional cuando lo cometa ese error o cuando no lo cometa. En lugar de decir, no, cometí ese error, voy a ocultarlo porque me da miedo la reacción que mi mamá tenga, qué va a pensar, qué va a decir. ¿Sí? Digamos que por eso es que es importante que no te olvides de reparar. Clave número 3, toma los aprendizajes de este error. Digamos que es importante. Cuando te das cuenta, ok, me equivoqué al no reparar con mis hijos, ¿cuál sería el aprendizaje que puede quedarte de esa situación? Y es básicamente, ok, es que tengo que despojarme de esa mirada de papá superhéroe, mamá superhéroe que no comete errores, que es perfecto, supuestamente, porque en realidad esos errores al aprender a reparar se vuelven una oportunidad de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje para ti y para tus hijos. ¿Para ti en qué? En despojarte de esas cargas, de esas culpas por equivocarte. Llámese que un momento de estrés, tu hijo te preguntó algo y sin darte cuenta te salió tu automático y gritaste. O también para reconocer, ok, mi hijo, digamos, regó agua en el suelo, en lugar de jugar al avión no con un vaso, sino con esta hoja de papel, digamos que, y lo grité por eso, ahí aprendes, ok, hay que reparar también. Entonces, comienzas a darte cuenta, ok, se vuelven oportunidades de aprendizaje, ¿sí? Oportunidades, digamos más oportunidades para adquirir habilidades en ti como papá, en ti como mamá, y también írselas transmitiendo poco a poco a esos hijos. Porque en realidad, digamos que ahí poco a poco, conforme vaya creciendo, también va a aprender a reparar a otros cuando se equivoque, conforme ya vaya desarrollando esas conexiones del cerebro, ¿sí? Entonces, importante tener eso presente. Ahora, me gustaría que aquí abajo en comentarios me cuentes la respuesta a la siguiente pregunta. ¿En qué momentos comenzaste a darte cuenta que estabas equivocándote al no reparar errores con tus hijos? Cuéntame aquí abajo opiniones, preguntas, experiencias que tengas sobre este tema y te estaré respondiendo a lo largo de estos días. Y para cerrar, quiero entonces hacerte una pregunta y es, ¿te gustaría lograr una mirada cada día más amorosa cuando suceda el error en la crianza de tus hijos? Sé que la respuesta es que sí. Y por eso quiero invitarte a lograrlo gracias a mi nuevo workshop Criando desde los errores, que está disponible en el enlace abajo de este video.
tiene un precio especial de lanzamiento, entonces no te puedes perder esta oportunidad para lograr una mirada cada día más amorosa cuando sucedan los errores, sea que tú los cometas o que los cometan tus hijos. Aquí lograrás cambiar tu mirada cuando llegue el error en la crianza. Bueno, ya sabes, accede a ese workshop en el enlace que te comparto abajo de este video. Y bueno, eso es todo por hoy. Entonces tú y yo nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo enorme. Chao.